acta de la sesión número 4 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Comunicación mediante la cual se informa que en esta sesión el diputado Carlos Bianchi será reemplazado por el diputado Carlos Carvajal. Las excusas del subsecretario de Transporte, señor Martín Maquena, ya que tenía programado un viaje con anterioridad. Asiste en su representación el secretario ejecutivo de CONACET, señor Alberto Escobar. Las excusas de la presidenta de la Fundación de Datos Protegidos, señora Patricia Peña, que no puede asistir a la sesión de la comisión de hoy, martes 12 de mayo, por compromisos académicos en la fecha y hora de la sesión. Además, señala que por el momento no están dando seguimiento al proyecto de ley en tabla, por lo que no podrían emitir una opinión fundada. Y por último, un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual la Dirección de Aeronáutica Civil reporta el cumplimiento de la glosa presupuestaria número 7, que informa sobre la implementación del plan de mejoramiento de las capacidades profesionales del personal de la DGAC. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, continuar con el estudio del proyecto de ley con urgencia calificada de simple que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de las direcciones de IP y debe ser información de los proveedores de acceso a Internet. Boletín 16.852-15. Se encuentran invitados el subsecretario de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet Valderrama, y la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, señora Patricia Peña Miranda. Iniciar el estudio del proyecto con urgencia calificada de simple que modifica la ley de tránsito con objeto de aumentar las sanciones por no uso del sistema de retención infantil y por traslado de menores de 12 años en asientos delanteros. Boletín 16.397-15. Se encuentran invitados el subsecretario de Transporte, señor Martín Maquena Rueda, la sesión de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros de Chile, CIAT, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET y la diputada Flor Baice, autora del proyecto. Asisten boletín 16.858-15, subsecretario de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet. El boletín 16.397-15, prefecto de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros de Chile, CIAT. Teniente Coronel Juan Eduardo Paredes Acevedo, el secretario ejecutivo de CONACET, señor de Seguridad de Tránsito de CONACET, el señor Alberto Escobar Poblete, la diputada Flor Weiser, autora del proyecto. Excusaron su asistencia al subsecretario de Transporte, señor Martín Maquena Rueda, y la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, señora Patricia Mera. Ofrezco la palabra, tiene la palabra el subsecretario, señor Andrés Joanet. Ahí está. Vamos a ver. Oiga, presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio a todas sus señorías, honorables. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias. Quisiera pedirle si puede sentarse una asesora de la subsecretaría. Sí, por favor, no, ningún problema. Muchas gracias. Bueno, este es un proyecto muy importante, fundamentalmente por el avance del crimen organizado, todo lo que tiene que ver con la interceptación telefónica, ese tipo de cuestiones son fundamentales. El seguimiento también de las comunicaciones son fundamentales y por tanto este proyecto de ley es fundamental para, en definitiva, tener ciertas claridades, ¿no? Sobre todo en la Fiscalía, en la Policía, en el momento de requerir esta información. Nosotros colaboramos bastante y quiero también, nobleza obliga, nosotros tenemos una mesa en este minuto de trabajo con las telefónicas y con la Fiscalía, con la Policía, a objeto justamente que más allá de la legislación, que se produzca ciertas sinergias entre todas estas instituciones, privadas y del Estado, para que en definitiva la persecución contra el crimen organizado tenga resultados mejores y más eficientes. Por tanto, esta mesa que se instaló, que ya hemos tenido una sesión, esperamos tener prontamente una nueva sesión, tiene varias tareas paralelo a esto. Y es fundamental, como acabo de señalar, porque para información relevante, que tiene que ser pertinente en tiempo real,
es necesario que las telco, las telefónicas, puedan entregar, como la ley así lo señala, esta información en términos oportunos. Y este proyecto de ley también, a propósito de eso, nos ayuda también en esa línea, así que se agradece y por eso aprovechaba de informarle que tenemos esta mesa de trabajo permanente, como otras mesas también que hoy día están funcionando con los agricultores, el tema robo de cables, con los camioneros, en fin, hay una serie de mesas que hoy día están funcionando fundamentalmente para tener mejor coordinaciones con el mundo civil, también con el mundo privado respecto también de la persecución del crimen organizado y la coordinación, ¿no? Que ayuda mucho a eso. Así que este proyecto, como acabo de señalar, es muy atingente y paso a entregar una presentación, si podemos mostrarla. Estupendo. A ver, los antecedentes del proyecto, ustedes la tienen ahí, igual la voy a leer. La iniciativa consta de un artículo único que modifica la ley número 18.168, General de Telecomunicaciones, con el objeto de fortalecer la herramienta investigativa en materia de delitos cometidos en entornos digitales, como acabo de señalar en la introducción a mi presentación. El proyecto surge a partir de la constatación de diversos ilícitos, son cometidos mediante herramientas tecnológicas que dificultan la identificación de autores, tales como VPN, proxies u otros mecanismos de anonimización. Esto fundamentalmente tiene que ver mucho con el tema de secuestros, extorsiones, y por tanto esta herramienta es fundamental, naturalmente, poder mejorarla. Bueno, la propuesta incorpora dos nuevos artículos a la Ley General de Telecomunicaciones. Uno, una introducción de un artículo 7 quinques nuevo, en donde se establece la obligación para las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones de otorgar a cada cliente una dirección IP única vinculada a su domicilio o residencia. Dos, añade un nuevo artículo sexis, el que obliga a dichas empresas proveedoras a responder en un plazo máximo de 20 días los requerimientos de información efectuados por el Ministerio Público o a las policías, sancionando el incumplimiento o entorpecimiento como delitos de desacato conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. También los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas o de los establecimientos deberán guardar secreto acerca de la misma. Quiero señalar aquí entre paréntesis que cuando nosotros intermediamos o trabajamos con el Ministerio Público respecto a la información, en general, quiero señalar, y gracias a esta mesa de trabajo que tenemos, la información fluye con bastante rapidez y sobre todo en temas donde se requiere eso es muy importante, ¿no? Y cuando decimos rapidez estamos hablando de minutos y cuando no horas, pero es porque no es tan urgente. Bueno, la legislación comparada. La regulación comparada en materia de dirección IP, trazabilidad digital y colaboración entre proveedores de Internet y autoridades investigativas ha evolucionado principalmente como respuesta al aumento de los delitos informáticos, el crimen organizado transnacional, como acabo de señalar en la primera parte, y las amenazas a la seguridad digital. Nosotros tuvimos hace una semana un hecho de público conocimiento de un secuestro y ustedes se enteraron a través de los medios de comunicación lo que ocurrió y por qué es tan importante lo que hoy día estamos discutiendo, ¿no? En este contexto, la experiencia internacional demuestra que los distintos países han optado preferentemente por fortalecer los sistemas de retención y acceso a metadatos de comunicaciones, así como los deberes de colaboración de los proveedores de servicios, más que por imponer esquemas de asignación de direcciones IP fijas y permanentes para cada usuario. Los modelos comparados se estructuran en términos generales sobre tres pilares comunes: la obligación de conservar registros históricos de conexión, la facultad de las autoridades competentes para acceder a dichos antecedentes bajo determinadas condiciones legales y los deberes de colaboración técnica de los proveedores de servicio de Internet. En este contexto, prácticamente ningún país ha establecido una obligación general de asignar direcciones IP únicas y permanentes vinculadas al domicilio de cada usuario. Respecto de la legislación comparada, en Europa el debate regulatorio se ha concentrado principalmente en la retención y acceso a datos de tráfico e identificación, especialmente en lo relativo a direcciones IP dinámicas. En este marco, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido, bajo determinadas condiciones y resguardos, la posibilidad de acceder a datos de identificación asociados a direcciones IP con fines investigativos. Sin embargo, no ha promovido ni impuesto un modelo de asignación obligatoria,
de dirección IP fijas vinculadas de manera permanente a cada usuario o domicilio. Estados Unidos mantiene un modelo más fragmentado y descentralizado en esta materia. A nivel federal no existe una obligación general y uniforme de retención obligatoria de metadatos para todos los proveedores de servicios de Internet. Sin perjuicio de ello, diversas normas regulan la colaboración de los operadores con investigaciones criminales y labores de inteligencia. En la práctica, los proveedores conservan registros de asignación de direcciones IP y antecedentes de conexión por razones técnicas, comerciales y de cumplimiento normativo, los que pueden ser requeridos por las autoridades competentes conforme a los mecanismos legales establecidos. La legislación australiana, por ejemplo, obliga a los proveedores de telecomunicaciones y servicios de Internet a conservar por periodo mínimo de 2 años antecedentes asociados a comunicaciones electrónicas, incluyendo la identidad del suscriptor, registro de asignación de dirección IP, datos de tráfico de información sobre los dispositivos utilizados, duración y tipo de comunicaciones, así como la ubicación aproximada de equipos móviles. Este modelo fue desarrollado principalmente en respuesta a las preocupaciones vinculadas al terrorismo, el crimen organizado y la ciberdelincuencia, priorizando mecanismos de trazabilidad, acceso a información histórica por parte de las autoridades competentes. En nuestra opinión, la iniciativa, en términos actualmente planteados, presenta aspectos técnicos que requieren un mayor análisis. En este sentido, el Ejecutivo estima que el enfoque regulatorio más adecuado para fortalecer las capacidades investigativas del Estado no radica en alterar estructuralmente el funcionamiento de Internet, sino más bien perfeccionar y reforzar sistemas de registro, conservación y entrega oportuna de información histórica sobre asignación de direcciones IP por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Por ello, se considera más adecuado avanzar en el fortalecimiento del régimen de registro histórico de información de conexión como un mecanismo idóneo, proporcional y técnicamente consistente para robustecer la persecución penal de entornos digitales. Como les señalé en la primera parte, nosotros en ese mismo contexto estamos hoy día desarrollando esta mesa de trabajo que es permanente nosotros llevamos 2 meses de instalado el gobierno, pero ya hemos tenido con la Fiscalía varias reuniones respecto a este tema y también con la Policía de Investigación y Carabineros, pero con los proveedores de las empresas de telecomunicaciones también tenemos instalada esta mesa de trabajo, además para fortalecer el trabajo coordinado y para cuando se requiera esta información de forma urgente pueda ser prestada inmediatamente al Ministerio Público y a las policías. Todo cuanto tengo que decir, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario don Andrés Joanet. Ofrezco la palabra con respecto a lo que está exponiendo el subsecretario. Bien, parece que fue muy claro, subsecretario, porque no hay consultas con respecto allá. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludo a mis colegas. Solamente me gustaría consultar al subsecretario y agradecer también que esté acá. Hemos escuchado distintas exposiciones, incluso de nuestras policías que estuvieron presentes acá, pero a mí me interesa también conocer cuál es la capacidad, cómo se está viendo el poder fiscalizar la implementación de esta normativa, de que efectivamente lo que se resuelva vaya en línea con lo que se busca. Y lo voy a decir en buen chileno, muchas veces se sacan leyes que terminan siendo letra muerta y no resuelven el problema de fondo, el espíritu por el cual se está impulsando la norma. Entonces, en ese sentido, respecto a formas, recursos, ¿cómo lo están dimensionando para poder, en el eventual de que esto avance, cumpla con el propósito por el cual hoy se trae esta ley a esta comisión? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Sonda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Diputado Kutman tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al subsecretario Joanet, que está acá con nosotros. Le agradezco su presencia. Con respecto a la legislación comparada, había específicamente de Australia, que me pareció bastante interesante, porque va un poquito más allá. Me gustaría si nos pudiesen enviar el PPT, porque está bastante interesante. Y si me dan un segundo... pero usted lo tiene... ¿Le puedo robar? Aquí. Claro. Dice... mínimo 2 años conservar los datos, que eso era algo que hemos discutido con respecto a este proyecto de ley, ¿cierto? Porque hoy día el resguardo mínimo de los datos es 1 año. Y lo que hablamos con el Ministerio Público, con la PDI. Entonces, mi pregunta va, independiente, digamos, del análisis que podamos hacer,
para no extenderme, es si usted, subsecretario, tiene pensado o se ha pensado, digamos, realizarle alguna indicación a este proyecto de ley, o lo que desea, digamos, la ministra, usted, es aprobarlo exactamente como está. Eso. Gracias, diputado Kuzma. Tiene la palabra el diputado Achurra. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio al subsecretario, muchas gracias por asistir. A los colegas y a todos quienes han asistido nuevamente a reforzar un proyecto que yo creo que ha ido decantando, ¿no?, en ciertas ideas matrices que pudieran efectivamente ayudar a un fin y a un objetivo común, por supuesto, que es la persecución del delito que ocupa las plataformas digitales y particularmente delitos no solo de alta connotación pública, digamos, delitos muy brutales como pueden ser pornografía infantil y otro tipo de cosas. Yo quería preguntarle, subsecretario, dos cosas. En primer lugar, y usted lo señala, y yo entiendo que lo que yo he ido un poco depurando en las diferentes intervenciones es que hay más o menos 4 materias en las que se puede avanzar respecto a la legislación vigente. Una es poner un mejor plazo para la entrega de la IP, ¿no? Ahí pienso que se puede mejorar el 218 TER. Nos hablaban, algunas personas sugerían 10 días, que sería un buen plazo. Si usted tiene una opinión respecto a eso. En segundo lugar, que los datos, tal como decía el diputado, se almacenan por un año. Antiguamente se bajó de 2 años, entonces quizás recuperar al menos ese plazo, ¿no?, ese plazo anterior de los 2 años. Otra problemática que se ha expresado acá es el tiempo, o sea, no solo el tiempo, la calidad de la respuesta de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y ahí se ha hablado de que hoy día incumplir la solicitud por parte de una corte o del Ministerio Público no está asociado a ninguna sanción, ¿no? Entonces, no hay, a diferencia de los bancos que sí tienen sanción y sí responden, ¿no?, en tiempo adecuado. Y por último, se señalaba en la sesión anterior la necesidad de, por medios tecnológicos, mantener más tiempo la IP en cada usuario para que la rastreabilidad de esa IP sea más fácil y no tenga este cambio tan dinámico, esta como subdivisión que se produce y que por lo tanto hace más difícil llegar a quien pudiera haber cometido un delito. Mi pregunta es eso. Y por último, subsecretario, por usted mediante, presidente, el boletín 16.974-07, que usted participó como parlamentario que está en el Senado y que viene a ampliar la regulación de la ley, me imagino que usted lo conoce bien porque participó en esa discusión en materia como georreferenciación o precisa los delitos en los que se aplicará. ¿El Ejecutivo tiene pensado ponerle urgencia, hacer avanzar ese proyecto? Le dejo también esa pregunta, por favor, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Achurra. Tiene la palabra el señor subsecretario don Andrés Joanet. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, a su señoría. Respecto de la pregunta que me hace el diputado Sandón, sí, efectivamente, usted da un punto, diputado, respecto de la fiscalización y efectivamente muchas veces la viabilidad de la ley, ¿no? Y yo creo que este proyecto lo que nos ayuda, y es opinión del Ejecutivo, que justamente regula de mejor forma, en la medida digamos, que sigan el espíritu, la responsabilidad de las empresas telefónicas a entregar la información, y eso es muy oportuno. Ahora eso también mejora cuando hay una buena coordinación, y lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta mesa permanente, así como con otras que estamos haciendo, porque creo que eso ayuda mucho, ¿no? Pero como usted señala, eso no, en definitiva, no se puede hacer bien si no tiene una buena fiscalización. El problema es que a veces justamente el Estado en general, por distintas razones, a veces carece, ¿no? En el caso de las telecomunicaciones o de otros ámbitos, carece a veces y tiene problemas de fiscalización. Por eso es que nosotros justamente con el Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, en este caso la subsecretaria de Telecomunicación, y como le acabo de señalar, con todos estos otros integrantes, tenemos esta mesa permanente para, en el fondo, también, de alguna manera, mejorar este trabajo, y esto yo creo que esta ley apunta en ese sentido y va a ser un aporte también a esta mesa que es permanente, ¿ya? Sobre la pregunta que nos ha señalado el diputado Guzmán por su intermedio, presidente, sobre si nosotros pretendemos darle indicaciones, nosotros estaríamos absolutamente abiertos, si usted, su señoría, así lo estiman, a generar una mesa técnica de trabajo con los asesores de los parlamentarios y generar en definitiva una indicación sustitutiva, si fuera ese el sentido, en conjunto de consenso, porque este es un tema absolutamente transversal, de consenso, donde en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer a través de esta legislación, mejorar la legislación para perseguir el delito en mejor tiempo, ¿no? A través de hoy día los teléfonos celulares, justamente es ahí hoy día donde nosotros en tiempo real, si le damos esta herramienta a las policías pueden actuar de mejor forma. Hay una serie de mecanismos y técnicas que nosotros tenemos, que por razones obvias no vamos a explicitar acá, pero sí, obviamente, que una ley de estas características, una buena ley, puede ayudar mucho al trabajo de las policías. Sobre las preguntas, por su intermedio, del diputado Achurra, bueno, los 5 puntos, los 4 primeros que él señala, respecto directamente a la ley, el mejor plazo para entregar los IP, el almacenar por 2 años, 1 año o a 2 años, como fue en el caso australiano que acabamos de citar, ¿no es cierto?, la calidad de respuesta de las empresas telco y la sanción que pudiera haber, ¿no?, y los medios tecnológicos por tiempo para los usuarios, si se queda más o menos tiempo, en definitiva. Yo creo que efectivamente esa es una respuesta que la podríamos dar en un trabajo técnico con asesores para que en definitiva pudiéramos llegar, si a usted le parece, presidente, y a su señoría, en términos de poder hacer una indicación sustitutiva que fuera consensuada para sacar una buena ley. Sobre lo último, yo quisiera, no tengo una opinión, porque es una opinión general del gobierno, darle una urgencia a un proyecto, no tengo las facultades para hacerlo. En este minuto es una decisión del presidente de la República, por tanto no podría responderle eso. Y por último, respecto del tema de agente encubierto, hoy día estamos tramitando un proyecto de ley en la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre este mismo tema, para justamente pornografía infantil, pero estamos nosotros también trabajando, les quiero adelantar, un proyecto y también para poder avanzar en sistemas tecnológicos para el tema de la violencia digital en los colegios. Hoy día nosotros tenemos una serie de amenazas con programas que los jóvenes entran a ver y que los incitan a seguir pasos, y porque usted hoy día puede pesquisar bastante bien la pornografía infantil, en definitiva, pero lo que es más complejo son todo este tipo de programas o donde hace que los jóvenes vayan pasando por etapas, ¿no? Hay varios casos en ese sentido que son ejemplos de eso y que finalmente terminan con violencia en los colegios o suicidio, etcétera. Sobre eso también estamos trabajando, porque eso ya excede lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de pornografía infantil, ya va a otro ámbito que es muy importante hoy día tratar y que estamos naturalmente trabajando y esperamos presentar un proyecto en próximo tiempo sobre eso. Todo cuanto tengo que decir, subpresidente. Gracias a usted, señor subsecretario. Con esto hemos dado término a todos los invitados y todos los que han tenido que hacer, expresarse sobre y dar su opinión sobre el boletín 16.858-15. Este modifica la ley de telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones de IP y debe ser informado a los proveedores y acceso a Internet. Por lo tanto, al haber concluido con todas las invitaciones que hemos hecho en este proyecto, propongo que este proyecto sea votado en la próxima sesión. Votado en general. Votado en general, lógicamente. No, votado en general. Después vienen las indicaciones. ¿Habría acuerdo? Acordado. Acordado. Señor subsecretario, usted queda libre en este minuto. Muchas gracias por venir a la comisión. Vamos a suspender un minutito para que el subsecretario pueda... Pasamos al segundo punto, que es el boletín 16.397-15, que modifica la ley de tránsito con objeto de aumentar las sanciones
por no usar el sistema de retención infantil y por traslado de menores de 12 años en asientos delanteros. Están invitados a esto Carabineros de Chile, la CIA del Teniente Coronel Juan Eduardo Paredes Acevedo y el Secretario Ejecutivo CONACET, señor de Seguridad de Tránsito, señor Alberto Escobar. Y la diputada Flor Baice Crecer. Vamos a partir con Carabineros, el Teniente Coronel don Juan Eduardo Paredes. Coronel, le vamos a dar la palabra a usted para que empiece. Usted, el botón, el dorado, el botoncito dorado, ese es el que le da el audio. No hay apuro. Saque su apunte, ¿no? Saque su apunte. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, como usted bien lo señaló, yo soy el teniente coronel Eduardo Paredes, soy el prefecto de la CIA de Carabineros. Y si bien quisiera iniciar mi exposición señalando en qué consiste la CIA particularmente. Nosotros nos dedicamos a investigar accidentes en el tránsito por requerimiento del Ministerio Público o de algún tribunal. En ese sentido, nuestra misión está radicada en realizar indagaciones, recoger datos y elementos de prueba relativos a establecer las causas y circunstancias que originaron el accidente y de esta forma poder ayudar a administrar la justicia a través de la elaboración de distintos informes técnicos. Para nosotros como carabineros, al momento de concurrir a una investigación de accidente en el tránsito, particularmente en cuando se encuentran involucrados menores de edad, no es una tarea fácil. Nosotros no lo vemos como un número más dentro de las personas que resultan afectadas, por cuanto a que los niños o niñas no tienen ninguna responsabilidad en estos accidentes. Ellos no son responsables particularmente en cómo se trasladan. Los que son responsables en este caso en particular son los conductores y son los tutores o los responsables de su custodia. En relación a esto, señor presidente, dentro de Carabineros existe un departamento que se llama el Departamento de Análisis Criminal, en donde se registran y se almacenan la totalidad de las denuncias que se realizan a nivel nacional. Dentro de estas denuncias, en relación a las infracciones al tránsito asociadas al no uso del sistema de retención infantil, se encuentran categorizadas en 5 tipos. La primera de ellas, por ejemplo, es de llevar a menor de 4 años sin silla en vehículo liviano, llevar a menor de 8 años en asiento delantero de un vehículo liviano, llevar a menor de 9 años sin sistema de retención infantil, llevar a menor sin sistema de retención infantil según su peso y talla. Debemos tener presente que el artículo 75 del DFL1 señala que el peso corresponde a 33 kilos y la talla a 135 centímetros. Y llevar a menor de 12 años en asientos delanteros en vehículo liviano. De esa forma están tipificadas dentro de nuestro sistema UPOL las infracciones al tránsito asociadas a las infracciones al tránsito del no uso del sistema de retención infantil. Y en este caso en particular, señor presidente, ¿quiénes son las regiones que más tienen infracciones o cometen infracciones en los usuarios conductores particularmente? Son la región metropolitana, que se tiene 1.223 infracciones al tránsito por este tipo. Le sigue la región de Valparaíso con 1.015 infracciones. La región de los Lagos con 645 casos. Y la región de Coquimbo con 467 infracciones por este tipo de falta. Esta cifra está desde enero a diciembre del año 2025 y hasta abril del presente año. Del mismo modo, señor presidente, los accidentes en el tránsito que nosotros tenemos registrados con participación de menores de 9 años, el año 2023, 2024 y 2025 tenemos esta comparativa, y en este punto me gustaría hacer énfasis. Con respecto al año 2023 ocurrieron 426 accidentes en el tránsito con participación de menores de 9 años, versus el año 2024 y 2025, en donde hubo un alza, aproximadamente un 60%, de 1.118 casos y 1.163 casos respectivamente. En estos accidentes en el tránsito resultaron lesionados de diversa categoría estos menores de 9 años y lamentablemente se registraron el año 2023 6 menores fallecidos,
el año 2024 21 menores fallecidos y el año 2025 19 menores fallecidos en accidentes de tránsito. Las principales causas de estos accidentes en el tránsito son por conducción no atenta a las condiciones del tránsito del momento. El año 2025 se registraron 567. Coronel, ¿me permite? Por favor. Hay un error. ¿Está suspendida la comisión? ¿No está suspendida? Por favor. Si no está hablando por nosotros, queremos que esto lo escuche por la importancia. Ah, perfecto. Sí. Todo. No, nada. La otra sesión. Sí. Sí. ¿Ah? Pero abajo estamos bien, si ese es el problema. ¿Ah? A ver, pare un poquito. Pare. Vamos a tener las antenas. Cristian, aquí nos sale que está suspendida. No está suspendida la comisión entonces. Estamos funcionando. Gracias, Cristian. Gracias. Es que mi secretario está viendo y me dijo, no está suspendida. Ya. Por favor, coronel, tiene la palabra. Ahora sí. Continúo, señor presidente. Como le señalaba, los accidentes en el tránsito con participación de 9 años, menores de 9 años, las principales causas están asociadas el año 2025 particularmente a la conducción no atento a las condiciones del tránsito del momento. La segunda causa, con 106 casos, está asociado a desobedecer señal pare. Le sigue la conducción en estado de ebriedad y la conducción sin mantener distancia razonable y prudente con respecto al vehículo que lo antecede. Señor presidente, me gustaría hacer referencia a un estudio de observación sobre seguridad vial que fue desarrollado el año 2024 por DataVoz y entregado a CONACET, era para CONACET, en donde en este caso en particular, este estudio de observación a vehículos que transportan menores de edad refleja que la gran mayoría de los conductores a nivel nacional que transportan menores de 9 años, o sea, menores de edad, lo hacen sin hacer uso de un sistema de retención infantil. En este caso en particular, las regiones que más cometen esta falta son la región de Arica, con un 76% de los conductores, y le sigue la región de Aysén y Magallanes. Esto refleja, lamentablemente, que pese al esfuerzo que se hacen realizando campañas o legislando, las personas lamentablemente no toman conciencia de las consecuencias que puede traer consigo un accidente en el tránsito y el no hacer uso del sistema de retención infantil cuando se transporta a un menor de edad. En este también, señor presidente, hay países que tengo una referencia que han hecho otros países para reducir esta tasa de mortalidad. Por ejemplo, en el país de Suecia se tomaron medidas a destacar, como que son, por ejemplo, la fiscalización intensiva y educación parental obligatoria. Es decir, que aquellos padres, antes de conducir un vehículo, se le entregan recomendaciones para que sepan cuál es la forma de que ellos tienen que trasladar a su hijo al momento de subirlo a algún vehículo. ¿Cuáles son los resultados? Una de las tasas más bajas de mortalidad infantil en las vías. Le sigue España, señor presidente, en donde las medidas que se adoptaron están relacionadas con la pérdida de puntos en sus licencias de conducir y multas más altas por no usar el sistema de retención infantil. Es más detallado este tema de las multas por no uso del sistema de retención infantil, por cuanto que
las multas van variando dependiendo si no usa el sistema de retención infantil, si lo está usando de mala forma o si lo está usando en una posición que no es adecuada. ¿Cuáles son los resultados de todo esto que se ha realizado? Es la reducción sostenida de lesionados graves a consecuencia de un accidente. En Australia, por ejemplo, señor presidente, las medidas a destacar son normas técnicas estrictas y controles permanentes en las rutas. ¿Y cuáles son los resultados? Alto cumplimiento ciudadano, o sea, significa que toman una mayor conciencia para poder realizar estos desplazamientos con menores. En Chile, lamentablemente, pese a que existe un avance en lo normativo, pero lamentablemente el cumplimiento es bajo. Como lo señalé, señor presidente, para nosotros investigar un accidente del tránsito con participación de menores no son números, sino que son hechos lamentables, porque ellos no son responsables ante un accidente en el tránsito, sino son los conductores en que son transportados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, coronel, por su informe. Vamos ahora. Sí, gracias, coronel. Ofrezco la palabra con respecto a alguna pregunta con respecto a la intervención del coronel. Ofrezco la palabra. ¿Alguna pregunta? El diputado Achurra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, coronel, por su intermedio, presidente, de explicarnos desde su punto de vista un tema que es muy sensible. Yo, en particular, tengo a hijos, tengo niños pequeños, digamos, y soy particularmente disciplinado con el tema del uso de la silla y el alzador. Pero yo quería preguntarle sobre la fiscalización, porque podemos subir las penas, digamos, pero si no hay fiscalización efectiva, es poco útil, pues no termina expresándose, digamos, esa normativa más exigente. Entonces, preguntarle a usted las capacidades institucionales que hay para fiscalizar esto, si tiene algunas cifras, digamos, de fiscalización para conocer cómo se está llevando adelante eso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Teniente coronel don Juan Eduardo Paredes, contéstele al diputado, por favor. Coronel, ¿le parece que le hagan otra pregunta y las contesta a las dos de un viaje mejor? Diputada Natalia Castillo tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Bueno, más allá de preguntarle a los funcionarios, a la policía, carabineros en este caso, que dice mucho del trabajo que realizan en materia de tránsito, ¿cierto? Y todo lo que puede hacer la fiscalización, como bien acá lo ha dicho el diputado. A mí me llama también la atención la forma que estamos tramitando proyectos sin hacer una promoción previa o la prevención que antiguamente se llamaba, ¿no? Respecto de muchos temas, y en este caso en particular es efectivo. Si no tenemos un siniestro, no tenemos una cuestión particular, ¿no?, que sea de alta conmoción pública, lamentablemente estos temas pasan súper invisibilizados en la sociedad. Quiero decir, si no tenemos un accidente, una situación compleja en materia de niños, niñas involucrados en accidentes que incluso puedan ser de riesgo vital o muerte, lamentablemente estos temas no se hablan a nivel de opinión pública, ni menos tampoco en la política pública o en la legislación. Entonces, en ese sentido, entiendo que luego vendrán quizás las personas del Ministerio de Transporte, CONACET, no sé, para que nos puedan explicar también cómo se equilibra esta cuestión de la fiscalización, que es lo que hace Carabineros, que lo hace también el Ministerio de Transporte, digo, a través de sus fiscalizadores, que sí entiendo y coincido que son súper pocos, y no solamente en esta cartera, sino que a nivel nacional Chile tiene una materia fiscalizadora bien precaria con funcionarios públicos, y no en la calidad del funcionario, sino que en el número, en la cantidad, no calidad. Pero sí creo que es importante que nos dejen esta pregunta para los futuros invitados. ¿Qué estamos haciendo en materia de prevención o de promoción en relación a estas materias que son relevantes? Y como acá el diputado dice, yo soy disciplinado, pero no todas las personas lo son.
lamentablemente tenemos que sufrir o multas o tener accidentes que sean de riesgo para que nosotros podamos tomar atención como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que pueda tener este gobierno en relación a la promoción de el cumplimiento de la norma, presidente? Muchas gracias. Gracias. Coronel, tiene la palabra. Perdón, diputado Menchaca. Por su intermedio, señor presidente, primero que nada felicitarle la labor de Carabineros y de verdad, por su intermedio, a los colegas parlamentarios que tenemos al frente, generalmente estamos como en trinchera. Y esta comisión ha ido funcionando como equipo. Creo que es fundamental entender que Carabineros de Chile no es de un sector político u otro. No lo han pasado bien, porque cuando hablamos de fiscalización, por su intermedio, al diputado Achurra, que lo plantea muy bien. O sea, necesitamos tener fiscalización, pero nos encontramos con el problema que no es Carabinero. Porque el mismo Carabinero que puede fiscalizar la situación de la silla, el mismo Carabinero tiene que fiscalizar al ladrón, tiene que fiscalizar al delincuente común, tiene que fiscalizar incivilidades. Entonces, cuando en una mesa como esta nos podemos poner de acuerdo en que hay situaciones en que Carabineros de Chile cumple un rol tan complejo, si todos nos unimos y le entregamos el apoyo a Carabineros que requieren, vamos a tener personas que van a querer ingresar a la institución y vamos a tener mayor cantidad de dotación de Carabineros para poder fiscalizar las distintas áreas. Así que yo lo quería decir porque no me quería quedar tranquilo con un tema que para mí es muy sano ver que gente que podemos pensar diferente en algunas cosas, pues nos pueden ir uniendo temas y esa unidad nos puede entregar el respaldo que le debemos dar a Carabineros en situaciones tan complejas como las que han vivido. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Coronel, tiene la palabra, por favor. Señor presidente, por su intermedio, para dar respuesta al diputado Achurra, las fiscalizaciones nunca son suficientes si es que en realidad no tenemos la capacidad de poder tomar conciencia. Si efectivamente no se va a poder tener en cada una de las esquinas y en cada vía del país poder realizar un control. Como bien es sabido, carabineros no sobran, sí faltan. Y ojalá tuviésemos la cantidad de carabineros necesarios para poder realizar todos estos controles y además adoptar los procedimientos que se tienen a diario. Pero, como les señalaba, sí se realizan controles, no tengo en este minuto los datos exactos, pero sí se realizan controles y en estos controles se realiza una fiscalización completa al tanto, o sea, no va solamente enfocada a una fiscalización por el sistema de retención infantil, sino que una fiscalización de tránsito está asociada a verificar si el conductor se encuentra en condiciones físicas adecuadas, si se encuentra el vehículo en las condiciones mecánicas que requiere el reglamento, si es que transporta en este caso en particular a menores de edad, si lo están haciendo con el sistema de retención infantil. Se hace una fiscalización completa y si bien es cierto, al momento de poder detectar alguna observación con respecto al conductor, esa situación conlleva a que el procedimiento se dilate y se pueda también, por lo demás, demorar en continuar realizando otras fiscalizaciones. Como por ejemplo, cuando se encuentra un conductor en estado de ebriedad, este procedimiento dilata y conlleva a que prácticamente durante gran parte del turno del carabinero esté asociado a realizar una alcoholemia o a realizar una constatación de lesiones. Por ende, al tratarse de esto, significa que ese carabinero que podría estar siguiendo controlando tiene que estar terminando de adoptar un procedimiento que le quita más allá del tiempo necesario para poder continuar con su servicio. Las cifras no las tengo, pero si gusta se podría oficiar para poder las manda a la comisión. ¿Sí? Las puede mandar a la comisión. Sí, perfecto. Gracias. Las manda a la comisión. Y para dar respuesta con respecto a la prevención, como usted lo consultaba, yo creo que para prevenir lo primero que tenemos que realizar es educar. O sea, debiésemos partir por educar desde los colegios, enseñar. Antiguamente existía mucho el tema de la educación cívica, se les enseñaba a los niños, existía el tema de las brigadas de tránsito en los colegios, se apoyaba en esa función.
y al momento de educar, esto nos permite poder conocer cuáles son mis obligaciones que tengo como peatón, como conductor o como pasajero en el entorno de la vía. Y eso a su vez nos va a permitir también prevenir. Si nosotros no sabemos cómo cruzar una calle, si no sabemos cómo tengo que transportar a mi hijo, tengo la gran probabilidad de que el día de mañana cuando lo tenga que hacer lo haga mal. Eso sería mi respuesta. Gracias, coronel. ¿Estamos? Coronel, muchas gracias por su participación, por su informe, y pasamos a... sí, vamos a dejar que el coronel... ¿se quiere quedar, coronel, a escucharlo? ¿Sí? ¿No hay problema? Entonces le dejamos a don... Sí, por favor, diputado Churra. Muchas gracias, presidente. Coronel, por su intermedio, presidente, ya que abrimos el tema de la fiscalización, digamos que me parece que es un tema muy, muy relevante, no es exactamente esto, pero como usted habló de que la fiscalización es en términos generales, digamos, o sea, si la persona está bajo estado de ebriedad o consumo de drogas, si es que, no sé, hay alguna situación, me imagino que tiene que ver también con los vidrios polarizados, o sea, todas las normas que ustedes verifican que estén en correcto funcionamiento, digamos. Yo tengo la sensación, digamos, y eso me imagino que podrá tener que ver con la dotación de carabineros y también con el aumento del parque automotriz, que cuando yo era niño era muy frecuente, hace harto tiempo ya, era muy frecuente ser detenido por un carabinero por un control de tránsito. Yo hace mucho tiempo, yo soy conductor, digamos, que no me pasa, que muy veo controles, o sea, pues, efectivamente veo algunos controles. Y esa presencia como de carabineros en control de tránsito tenía un efecto persuasivo, porque independiente que lo que usted señala, evidentemente no se puede fiscalizar a todo el mundo, pero había un efecto persuasivo porque existía la sensación de que era altamente probable, o que había algún nivel de probabilidad, que usted efectivamente le fiscalizara. La realidad hoy día de la capacidad de fiscalizar, a propósito de la votación, a propósito del aumento del parque automotriz, ¿ha disminuido? O sea, ¿esa sensación es efectiva? ¿Hay menos capacidad de controlar en relación al per cápita, digamos, de la población? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Por favor, coronel. Señor presidente, el parque vehicular, como usted bien dijo, ha aumentado ostensiblemente, y la cantidad de carabineros siguen siendo las mismas o tal vez menos. Las incivilidades también por lo cual han aumentado también. Muchas veces y antiguamente los carabineros tenían una recepción distinta al momento de adoptar un procedimiento. Hoy día el hecho de tomar un procedimiento o tomar algún detenido no significa solamente ir, leerle sus derechos y trasladarlo al vehículo, sino que significa enfrentamiento con otras personas, y eso es en todo ámbito, inclusive hasta un control vehicular. Sí necesitamos, o sí se requiere tal vez más tecnología para poder suplir esa necesidad de tener más control. Sí, tal vez necesitamos contar con otros elementos tecnológicos que nos permitan poder realizar controles, no sé, de velocidad, que a lo mejor no vamos a ser necesario tener un carabinero en la vía, pero podemos tenerlo realizando otras funciones. En definitiva es eso, señor diputado. Sí, creemos que es necesario contar con mucho más carabineros que los que tenemos hoy día para poder cubrir mayor la necesidad que se tiene. Muchas gracias, coronel. ¿Alguna otra pregunta al coronel? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, pasando a nuestro segundo invitado, vamos a invitar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad y de Tránsito, CONACET, señor Alberto Escobar Poblete. Coronel, se sienta acá si quiere usted. No, siéntese acá, adelante, no, coronel, siéntese adelante, no hay ningún problema, ningún problema. El botoncito dorado, don Alberto. El otro no, el de adelante, el que está al lado del micrófono, don Alberto. El plata, se apriete. Ahí estamos. Todavía no, ahí sí. Tiene la palabra don Alberto. Señor presidente, bueno, agradecer
agradecer la invitación y por su intermedio saludar a los miembros de la comisión, los honorables diputados. Y quisiera hacer alguna presentación con respecto al sistema de retención infantil y su importancia. Está cargada. Quiero que le pase. Ah, sí, perfecto. ¿Ya? Sí. Acá está el mouse. ¿Qué te pasó? La presentación. Ya. Ahí está. Bueno, fundamentalmente el motivo de esta presentación es un poco poner en contexto la importancia del traslado del denominado niño pasajero. Fundamentalmente es un niño menor que es trasladado en un vehículo y que no tiene ninguna posibilidad él de bajarse del vehículo, simplemente está a merced del padre o del apoderado que lo traslada. ¿Cuál es el impacto de los siniestros de tránsito asociados a niños? Es la primera causa de muerte externa entre 1 y 14 años. Es decir, las otras causas son biológicas, de salud, pero esta es la primera causa y esto ya nos llama a una profunda reflexión y atención. Ahora, cuando miramos acá las causas de muerte, como podemos ver, por edad, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14, lo tenemos separado. Los siniestros de tránsito son la primera causa, después de las malformaciones congénitas, tumores, ahogamiento. El accidente de tránsito, el siniestro vial, es la primera causa externa. De 5 a 9 ocurre lo mismo y de 10 a 14 también. Por lo tanto, es necesario proteger e insistir en el traslado de los niños en un sistema de retención infantil. Aquí tenemos una gráfica donde nos va mostrando la cantidad, se refiere a niños menores de 12 años fallecidos en siniestro de tránsito según su calidad. Y como podemos ver, el niño pasajero está muy expuesto a sufrir un siniestro vial si no lleva adecuadamente una protección para ser trasladado en los vehículos. Y aquí también podemos ver en esta cifra, estas son cifras validadas con Carabineros, los niños fallecidos en un vehículo particular es la principal causa, es decir, se mueren más niños siendo trasladados por, entre comillas, las personas que más los quieren, sus padres, apoderados, abuelos, porque son trasladados inadecuadamente en un vehículo particular. No ocurre así ni en el transporte público, ni siquiera en el transporte escolar, que es un transporte regulado, que es bastante seguro. La mayoría de la siniestralidad está asociada al transporte particular, y es ahí la importancia de la fiscalización y el aumento de las exigencias con respecto al comportamiento de los conductores. Acá tenemos una línea de tiempo, ¿no es cierto?, donde vemos la tasa de mortalidad. Y el 2025 tuvimos 20 niños fallecidos, lo que representa un problema mayor. Alguien podría argumentar que es una cifra que no es significativa. Yo creo que ninguna fallecido es una cifra no significativa, pero en este caso son niños que no tienen ninguna posibilidad de ellos definir con el padre, oye, no me voy en el auto porque no me pusiste una silla, me cambio de transporte. Los niños están a merced de sus adultos. Y acá hay dos demostraciones, son dos noticias, en que el uso del sistema de retención infantil salvó vidas. En un siniestro vial en María Pinto y otro en la cuesta ahí en Lorosco, niños de Villa Alemana. Sus padres fallecieron y sin embargo los niños sobrevivieron gracias a que iban con un sistema de retención infantil. La silla es un verdadero exoesqueleto que protege todas las partes sensibles de un niño pequeño, que son bastante sensibles.
En Chile hemos tenido una disminución significativa del uso de sistemas de retención infantil que no hemos logrado remontar. En 2017 teníamos un 49% de uso y esta cifra se debe principalmente que hubo un cambio de la legislación, se aumentaron las exigencias de la regulación y por lo tanto la ciudadanía inmediatamente reaccionó. 2021 cayó a un 33% y el 2024 estamos en un 35%. Las metas son llegar a sobre el 70% y por lo tanto es menester y necesidad aumentar la fiscalización y por supuesto las penas asociadas al no uso de este sistema de retención infantil. El sistema de retención infantil y evidentemente el cinturón de seguridad previene lesiones porque, aquí les quiero mostrar, sobre todo y principalmente los lactantes, cuando son muy pequeños, el 40% del peso del cuerpo está concentrado en la cabeza. Y esta cabeza no tiene la suficiente musculatura a nivel del cuello, la musculatura cervical, para evitar lo que se llama el efecto latigazo. Y es por eso que estos niños son trasladados incluso en sentido contrario al desplazamiento. Van con los pies hacia atrás, por decirlo de alguna manera, porque su musculatura y contractura en general es incapaz de absorber una desaceleración. Luego tenemos que abdomen y tórax son extremadamente sensibles y por supuesto las extremidades. El 77%, 77,4% de las lesiones afectan zonas de órganos vitales o neurológicos. Por lo tanto, la importancia de proteger a los niños es necesaria debido a su falta de musculatura que lo va protegiendo. Nosotros los adultos tenemos huesos más duros, tenemos musculatura mucho más desarrollada. Los niños todavía están en formación y por lo tanto son extremadamente vulnerables. Acá tenemos un poco una explicación de por qué protege. Primero que nada, mantiene a las personas en el interior del vehículo. Una persona que es arrojada del vehículo por no usar un sistema de retención infantil o un cinturón de seguridad, tiene 80% de probabilidad de resultar muerto o seriamente lesionado, contrariamente a lo que es el uso de estos elementos. Tiene un 80% de probabilidad de sobrevida. Conectan y protegen las partes más firmes del cuerpo, o sea, fundamentalmente lo que la silla hace y el cinturón es mantener las partes que son más gruesas y más resistentes para poder generar la retención. Protegen el cuello, la cabeza y la médula espinal, como mencionaba en los niños menores, que generalmente aquí el hiperestiramiento cervical genera la mayoría de las veces la muerte o la incapacidad permanente de poder caminar. El uso del sistema de retención infantil reduce la velocidad del cuerpo o la fuerza del impacto, porque hay que entender que cuando un vehículo va a 100 km por hora, no es solo el vehículo, va todos los órganos interiores de nosotros los seres humanos van a esa velocidad y lo que nos mata en general es la desaceleración. Por lo tanto, tiene que haber elementos externos que nos protejan. Los humanos no toleramos desaceleraciones de más de 20 a 25 kilómetros por hora. Por lo tanto, todo lo que está por sobre ese dato necesariamente requiere de elementos adicionales como sería una silla de seguridad. Y en este caso, la silla contribuye a distribuir la fuerza, la energía cinética que se produce en una desaceleración, la disipa con la estructura y la construcción de esta misma. Eso sería, señor presidente. Muy bien. Oiga, una pregunta que parece ridícula, para mí por lo menos. ¿Hasta cuántos son los 12 años? Los 12 años, la verdad es que... Puede ser ridículo, pero... No, podríamos jugar con ese algoritmo porque en definitiva es el peso y la talla. Claro. Lo que resulta más fácil. Los 12 años se define como un promedio de edad, porque efectivamente hay niños de 10 años que son de talla mayor y lucen como más grandes, y niños de 12 años que son de talla menor y son más pequeños. Por lo tanto, es el peso y la talla la que de alguna manera regula esto. Porque usted tiene 12 años, hasta los 12 años, 11 meses y medio. Exactamente. Son 12 años, o sea, el tipo ya tiene 13. Entonces 12 años cumplidos. Puede parecer ridículo, pero no es tan ridículo. No, usted tiene 12, pero un momentito, tengo 12 años, 11 meses. ¿Cuánto tengo? No, pero por peso y talla. Es peso y talla, y además... Entonces no, la pregunta puede ser ridícula, la pregunta en sí.
pero por la respuesta que nos ha dado, no es una respuesta ridícula. Entonces habría que poner que una persona que mide 1,35 m con 33 kilos ya pasa a ser una persona que puede andar en asiento delantero. Exactamente. Ahora, para el público en general, una de las maneras más fáciles de ver es que si el niño, al sentarse debidamente en el asiento y le ponen el cinturón de seguridad que viene de norma del auto, Sí. y queda en la posición que corresponde, ese niño, o sea, apoyado sobre el hombro, claro, y apoyado sobre las crestas ilíacas, que son lo que llamamos los huesos de la cadera. Es ahí. Si queda en esa posición, el niño ya está adecuadamente. Es más fácil que empezar a pesarlo, a determinar, porque a veces hay personas que trasladan un amigo del niño u otros niñitos, entonces hay que tener una manera más fácil de entender esto como el sistema de retención infantil o el cinturón. Muchas gracias, don Alberto. ¿Algún diputado? Diputado Kuzman tiene la palabra. Y después diputado Benchán. Gracias, presidente. Ninguna respuesta es ridícula, creo yo. Siempre, si uno tiene la duda, hay que hacerla, presidente. ¿Ah? Pregunta, sí, pregunta. Pueden haber respuestas ridículas, sí. Bueno, para mí este tema es de bastante relevancia. Yo soy sobreviviente de un accidente de tránsito en el cual fallecieron 2 personas a la edad de 6 años. Salí disparado, digamos, del vehículo que manejaba mi madre. Gracias a Dios y al ángel de la guarda, ¿cierto? No me pasó absolutamente nada. ¿Ah? Soy un hueso duro de roer, se podría decir. Duro de matar. Y duro de matar. La mala hierba nunca muere, dice. Pero entiendo, bueno, y soy padre de 3 niños, 2 niñas y un niño, chiquitito, una de 10, 6 y 2 años, cumple ahora el 17, 2 años. Y efectivamente los sistemas de retención infantiles salvan vidas, los datos usted lo explicó. Ahora mi preocupación va un poco más allá, y ya que está usted acá presente, digamos, yo creo que hay mucho desconocimiento con respecto a lo que preguntaba el presidente por su intermedio, con respecto a las tallas, los pesos, sobre el sistema de fijación. Uno tiene que meterse bien en el tema como para aprender, ¿cierto? Y saber qué silla comprar, ¿cierto? Cuando ya ocupa alzador. Hay otros sistemas de fijación más allá de las sillas, los que ocupan, por ejemplo, los furgones escolares, que son sistemas diferentes, ¿cierto? No son sillas. ¿Qué pasa en los buses? ¿Ah? Yo tengo la consulta porque mi familia viaja en bus en unas par de semanas más, en bus particular, ¿cierto? Y tengo que llevar yo la silla, el bus pone silla, se ocupa silla, no se pone silla, en un bus de transporte intercomunal. Yo creo que hay más allá de aumentar las multas, ¿cierto? Y la suspensión de licencia, que según la legislación comparada y lo que dijo el coronel, ¿cierto? Comandante, perdón, de Carabineros, en otros países ha funcionado. Y yo me pregunto, y me gustaría que se explique, y de repente en la próxima sesión pudiese venir el subsecretario también, explicarnos cuál es la campaña de información que se está llevando adelante. Porque las cifras son tremendas. O sea, desde el 2017 a la fecha ha disminuido el uso un montón. Y la meta es el 70% o más, ¿cierto? De uso, digamos, de la silla de retención. Y hoy día estábamos en un 30 y algo. Entonces, es preocupante. Yo creo que, si bien sabemos que en el 2021, en la época de pandemia, hubo menos fiscalización de Carabineros, se entiende, post-estallido delictual, ¿cierto? Y después, con la pandemia, Carabineros, después se empezó a ver ya 2022, 2023, más presencia en las calles, más fiscalización. Pero mi pregunta va, y vuelvo a repetirla, ¿qué está haciendo CONACET? ¿Qué está haciendo el Ministerio para efectivamente entregar la información? Yo sé, hay mucho desconocimiento. Yo me he informado por influencers en Instagram. Hay una bien conocida, que no me acuerdo el nombre, pero yo creo que no. Después he ido a las páginas de CONACET y todo, a la información oficial, obviamente. Pero sería importante que esto se informara a los establecimientos educacionales, en las instituciones responsables, ¿cierto? Esté la información disponible, no solamente en formato digital, sino que ojalá también en formato papel, cosa que uno lo pueda tener. Yo creo que esa duda siempre está y hay mucha desinformación.
Y es importante lo que usted señaló. O sea, esto efectivamente salva vidas, hemos visto los datos y me gustaría, por su intermedio, presidente, que nos pueda responder aquello. Gracias, diputado. Después le contesto mejor porque el diputado Menchaca también quiere hacer algunas preguntas. Lo único que les pido, una sola cosa. Cortito. Diputado. No. Cuando usted haga la exposición y la pregunta, usted diga si es al coronel o al señor Escobar. Nada más. No, el señor Escobar. Ya es perfecto. Usted tiene la palabra, diputado Menchaca. Gracias, presidente. Lo mío, más que una pregunta, es una colaboración, porque junto, por su intermedio, el diputado Achurra hablaba de la fiscalización. Y se me había olvidado que el Ministerio de Transporte tiene facultades de fiscalización en estas áreas, de tal forma que es mucho más fácil contratar fiscalizadores, o no sé, no conozco la interna del Ministerio de Transporte, pero que esta área sí le puede competir en forma fácil al Ministerio de Transporte. Y cuando por su intermedio, diputado y amigo, colega al lado mío, el diputado Kuzman planteaba el tema de los buses. La verdad que yo entiendo que el legislador tiene que haber considerado de muy difícil fiscalización y muy difícil de poder producir una solución a una familia que pueda viajar en bus con sus hijos pequeños, entendiendo que tiene la misma condición de riesgo. O sea, hay cosa de ver cómo corren de repente los buses y, bueno, que son el mismo peligro. Pero lo mío, como le dije, no, yo más que preguntar era sugerir que el Ministerio de Transporte debe dar una colaboración fuerte a Carabineros de Chile para que no le carguemos todo a Carabineros de Chile, porque esto es un tema que lo podría ver el Ministerio de Transporte, la fiscalización del uso de las sillas y elevadores en el transporte privado. Tiene razón, diputado, también como presidente me voy a autodar la palabra. Para el Ministerio de Transporte es muy fácil hacerlo porque puede controlar los terminales a la salida de los buses. El carabinero tiene que parar al bus y por casualidad que pilla 1 o 3 personas. Pero como dice usted, tiene toda razón, que podría ser el Ministerio de Transporte por medio de la fiscalización en los paraderos, o en los terminales, mejor dicho, no en los paraderos. Bien. ¿Alguna? Perdón, sí, ya la vi ya. Diputada Castillo tiene la palabra. En el mismo tenor que, bueno, interviene en nuestros invitados pasados, ¿no? Carabineros, pero sí tenía relación con el tema de la promoción, la prevención que puede hacer CONACET. Acá ya lo han reafirmado otros diputados, incluso usted, presidente, por su intermedio. Señalar también el componente fiscalizador. Yo creo que eso es una deuda, y de hecho no solamente en esta comisión lo dije, lo he dicho en otras comisiones, que nuestra gran deuda como Estado en la implementación de la política pública y de la norma fiscalizadora es precisamente la falta de funcionarios públicos o empleados públicos en general para poder hacer efectivo el cumplimiento. ¿Ya? Y eso sucede en diversas carteras y principalmente en esta, que tiene una alta relevancia y valoración por mi parte, porque sí creo que los siniestros viales y todas las cuestiones que suceden a propósito ya sea de imprudencia o por situaciones accidentales generan, colapsan la red asistencial por una parte, Carabineros, ustedes ya lo han dicho, pero también tiene relación con familias, vida, y eso es una cuestión muy sensible. Entonces, creo que es importante, por su intermedio, presidente, que podamos oficiar al Ministerio de Transporte, en este caso o a CONACET, conocer la planilla de fiscalizadores y fiscalizadoras que tiene el Estado para estos cometidos, principalmente de carretera o de fiscalización en este caso, vial. Porque, claro, vemos muchas veces a estos trabajadores y trabajadoras del Estado muchas veces televisados, ¿no? A propósito de esta cuestión que le gusta mucho a los matinales, sacar ahí cuando las personas andan o no andan con su permiso de circulación, los sacan al aire, etcétera. Pero también existe una merma muy importante de esos trabajadores principalmente para que hagan las tareas, no solamente en fechas peak, digamos, no la semana de Año Nuevo, Navidades, festividades, etcétera, fiestas patrias. Creo que ahí aumenta mucho también el índice o la cifra de accidentabilidad, siniestros viales, etcétera. Entonces, me gustaría que se pudiera oficiar cuántos funcionarios fiscalizadores y fiscalizadoras tenemos
hoy con este presupuesto en el Estado, ¿ya? Para también hacer un compromiso de comisión que en la próxima ley de presupuesto podamos también entregar la glosa correspondiente para que los fiscalizadores y fiscalizadoras se mantengan y ojalá aumentar esa cuota, que es tan relevante principalmente para el cuidado de nuestras familias en las carreteras de nuestro país. Muchas gracias. Bien, ¿habría acuerdo mandarle oficio al subsecretario para saber cuántos fiscalizadores tiene el ministerio? Acordado. Sí, quiero decirle a la comisión, a usted también, don Alberto, que esta comisión termina en 7 o 8 minutos más, porque tenemos sala, y el reglamento dice que tiene que ser 10 minutos antes que empiece la sala. Don Alberto, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser muy sucinto para responderle a los ilustres diputados. En el caso de las sillas en buses y en transporte público en general, como preguntaba el diputado Guzmán, el artículo 75 de la Ley de Tránsito obliga solo a los vehículos particulares. Y esto es debido a que es donde realmente uno puede equipar este vehículo con un sistema de retención infantil. En el caso de los buses, por ejemplo, sería inmanejable para una empresa de transporte tener tantas cantidades de sillas disponibles de acuerdo a peso y talla de los niños y pasajeros. Y debiera poder hacer como un manifiesto previo donde dijeran ya, en este viaje de Santiago Viña o Santiago Valparaíso, en esta nómina vienen 5 o 6 niños que pesan entre tanto y tanto, sería inmanejable. Sería deseable en estos casos que los padres más aplicados, no creo que todos sean tan aplicados, llevaran su propia silla y la instalaran, lo que sería muy bienvenido y además es de alguna manera promovido por las empresas de buses. Pero es imposible, y la ley tampoco lo contempla, instalar o contar con dispositivos de seguridad para niños en los vehículos. Lo mismo ocurre en los taxis, en los colectivos, porque, convengamos, en Chile existen más de 465 modelos de silla de niños. Para que nos hagamos una idea, en Gran Bretaña y en los Estados Unidos es la mitad, 200 y tantos modelos. O sea, además, como bien decía el diputado, es tremendamente complejo instalarlas y adecuarlas a un vehículo. Entonces, es necesario que el vehículo sea permanente, entonces sacarla, ponerla, es más complejo y por eso la ley expresamente dejó fuera el transporte público. Respecto a la difusión, con respecto al uso del sistema de retención infantil, en el programa de CONACET nosotros tenemos un programa que se llama Revisa tu silla o su silla, que va a nivel nacional permanentemente. Tenemos un plan piloto hoy día en la región del Maule, donde estamos capacitando personal de salud, así como personal de educación, y evidentemente puede que no sea suficiente, pero se está trabajando en el tema. Al igual que en la página de CONASEC existe incluso un calculador de peso para que la gente pueda introducir el peso y talla de su hijo y ver qué tipo de silla puede utilizar. Con respecto a la fiscalización en los terminales, a pesar de que esto es labor de la división de fiscalización, le puedo comentar que sí se hace la fiscalización y en el caso del transporte privado, solo cuando lleva niños opera la fiscalización con respecto a si lleva o no sistema de retención infantil. Claro. Si van dos adultos no tiene motivo, ¿no es cierto? Así que eso va por ahí. Y con respecto a lo que preguntaba la diputada Castillo, la promoción, bueno, efectivamente hacemos un esfuerzo a nivel nacional con colegios, tenemos una división de educación que trabaja en aquello, con padres apoderados, trabajamos con las municipalidades, hacemos un plan a nivel nacional que nos gustaría que fuera un poco más amplio, pero también tiene que ver con los recursos. Eso es lo que puedo responder. Muchas gracias. Don Alberto, una pregunta. Esto, ya que no se puede poner la silla y todo, ¿dónde está, y Carabineros también, lógicamente, que son los que también saben en este tema, ¿dónde van más seguros los niños? ¿De la mitad del bus hacia atrás o la mitad del bus adelante, ya que no tienen la silla? Porque usted me dirá, puta, el choque es uno solo, la inercia es una sola, pero a lo mejor el asiento, el espacio más chico, pues el niño, no sé, o la persona más chica pegar en el asiento delantero y no salir por el vidrio. A eso me refiero. Creo que es más seguro. Sí, claro. A ver, señor presidente, es difícil determinar en un vehículo de ese tamaño, como es un bus, claro, cuál es el lugar más seguro. Así es. Científicamente, y hay mucha literatura al respecto, le puedo decir que en un vehículo particular, que es donde la ley exige, el lugar más seguro, la posición más segura es el centro. Perfecto.
Ahora, si uno tiene más de un niño, evidentemente lo tiene que poner a los lados. Y es de ahí la importancia que en ese caso vaya por el lado derecho. Si es que hay... El izquierdo es más peligroso siempre. No, no es más peligroso, lo que pasa, no, en diagonal al piloto, al conductor, porque la mamá, por ejemplo, lo puede ir mirando a través del espejo, que la tranquiliza. Perfecto. Y cuando lo tiene que bajar para dejarlo en el jardín infantil, donde los abuelos, baja siempre por el lado donde está la vereda. Y eso le permite mayor seguridad. Lado derecho. Así es, por el lado derecho. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al señor coronel o a don Alberto? No habiendo más preguntas, el objeto de la sesión se ha cumplido, por lo tanto, esta se levanta.